de la angular y también el de la conservación de la energía total. Pero entonces, esto solamente aplica cuando estamos en un campo de fuerzas conservativo y que aparte es constante en el tiempo. Ejemplos de campos conservativos, pues son el campo gravitacional y el campo eléctrico. Entonces, si nosotros suponemos que estamos en un campo conservativo y realizamos el trabajo de mover una partícula de una posición 1 a una posición 2, pues entonces vamos a hacer trabajo en contra de esta fuerza que está actuando sobre la partícula. Entonces, esta fuerza proviene del campo conservativo. Entonces, esto puede ser que estemos moviendo subiendo una partícula desde el piso hasta alguna altura o desplazando una carga de de una parte de un capacitor a otra. Entonces, en ambos casos, pues funciona igual. Y entonces, lo que tenemos que hacer aquí es integrar, calcular el trabajo que hacemos al desplazarnos un poquito a partir de la posición inicial. Luego calculamos el trabajo cuando nos movemos otro poquito, y eso es equivalente a lo que lo que se ve en cursos más avanzados, que es la integración. Entonces, esto no es una integración regular, este sí es una parte más avanzada y que se llama una integral de camino. Entonces, la integral de camino, pues es una integral, bueno, es una integral sobre una trayectoria que puede estar en 3 dimensiones. Entonces, lo que vamos a calcular aquí, pues es el producto entre la fuerza y el desplazamiento. Suponiendo que pues los desplazamientos son muy pequeños y que tienen cierta dirección. Y como la fuerza también tiene una dirección, pues hay que operar sobre estas dos cantidades que van a ser vectores. Entonces, esto lo podemos escribir de esta manera, como la fuerza multiplicando a la derivada de r con respecto a t, que no es más que la velocidad, y esto integrado sobre el tiempo que nos toma llegar de la posición 1 a la posición 2. Entonces, sustituimos derivada de r con respecto a t, la velocidad, la fuerza es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y multiplicada por la masa. Entonces llegamos a ahora sí, una integral muy sencilla, que va a ser la integral desde t1 hasta t2 de m entre 2 por la derivada de la velocidad al cuadrado. Entonces, esto se puede realizar fácilmente porque tenemos la integral de una derivada. Y cuando pasa eso, pues son operaciones que se cancelan y entonces lo único que nos queda es la velocidad al cuadrado. El m entre 2 es una constante, por lo cual sale de la integral y tenemos que esto es m entre 2 por la velocidad al cuadrado, evaluada desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Y esto justamente es lo que nosotros conocemos como la energía cinética. Entonces, el trabajo que realizamos al mover una partícula desde la posición 1 hasta la posición 2 es igual a la diferencia entre energías cinéticas de la posición 2 y la posición 1. Entonces, es el caso para cuando hay cambios en la velocidad, pero también podemos encontrar que no haya cambios en la energía cinética. Y entonces vamos a encontrar que el trabajo que hacemos al mover una partícula a través de una región donde existe un campo de fuerzas conservativo, siempre y cuando la velocidad sea constante, pues va a ser igual a una diferencia de otra energía que le vamos a llamar la energía potencial. Entonces, de ahí, pues es que relacionamos las energías cinética, potencial, con el trabajo que se realiza. Entonces, hay casos especiales en el que el potencial es conservativo, en el que el campo de fuerzas es conservativo, y eso quiere decir que que el potencial
pues va a ser que si el campo de fuerzas es conservativo, nosotros introducimos esta ecuación en la forma para el trabajo. Esta nabla que aparece aquí, pues es prácticamente una derivada un poco más complicada porque tiene un carácter vectorial, pero a fin de cuentas es una derivada. Entonces, cuando tenemos una expresión de este tipo, pues esto lo reducimos a una integral sencilla de un diferencial de u. Entonces, la integral del diferencial, pues es simplemente la función evaluada en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, el trabajo que se realiza, en este caso para el campo conservativo, será igual a la diferencia de energías potenciales. Entonces, pues ya, bueno, para nuestros problemas de física, pues prácticamente lo único que tenemos que utilizar es, eh, son los resultados de estas ecuaciones, que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética cuando la partícula cambia de velocidad, pero si no hay cambio en la velocidad, si el movimiento se lleva a velocidad constante, entonces no hay cambio en la energía cinética, pero hay cambio en otra cosa que se le llama la energía potencial. Entonces, juntas, energía cinética más energía potencial es lo que llamamos la energía total o energía mecánica. Y esto pues es muy importante porque en los sistemas que nosotros idealizamos, que podemos resolver analíticamente, pues esto siempre se va a cumplir. El caso en el que no se cumplen es cuando ya el sistema deja de ser ideal, por ejemplo, cuando tenemos una fuerza de fricción. Si tenemos una fuerza de fricción, entonces la energía será igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía que se disipe en forma de calor debido a una fricción. Bueno, también en mecánica tenemos una gráfica muy importante que se le llama el panorama energético. Entonces, el panorama energético tiene que ver con la energía potencial de un sistema. Entonces, normalmente, pues la energía potencial va a depender únicamente de la posición, o energías potenciales que dependan de la velocidad y otro tipo de cosas, pues van a ser muy complicadas de tratar y pues al menos con los cursos básicos de mecánica no podemos resolver problemas así. Entonces, vamos a suponer que la energía potencial depende únicamente de la posición. Por ejemplo, la energía potencial gravitacional, pues depende de eh, de a qué altura esté una partícula. La energía potencial eléctrica, pues depende de dónde estén localizadas las cargas respecto a unas regiones que ponemos como referencia de potencial. Entonces, la gráfica pues puede ser complicada como la que se muestra aquí, pero pues esto tiene una información muy útil. Por ejemplo, si nosotros tenemos una partícula eh, para dentro de un campo de fuerzas conservativo y el campo de fuerzas conservativo es derivado de esta energía potencial, pues si la partícula tiene una energía E4 que va muy por encima de este potencial, pues lo que vamos a ver es de que la partícula se va a mover libremente. Entonces aquí podemos imaginarlo como que la partícula lleva esta energía y va volando sobre la energía potencial del campo de fuerzas. Pero luego puede tener una energía E3, donde ahora sí la partícula en alguna región tenga una energía menor que la energía potencial. Entonces podemos encontrarnos estos casos y en todos esos casos, pues tenemos que esta E es la energía total, esta curva representa la energía potencial y entonces la resta entre la energía menos la energía potencial es igual a la energía cinética.
Entonces, en este tipo de gráficas, si calculamos la diferencia de energías de la partícula menos la energía potencial, vamos a tener la energía cinética. Y entonces, pues vamos a ver que las partículas pues van a representar cierto movimiento dependiendo de dónde se encuentren en esta región de potencial. Por ejemplo, aquí si tenemos que la energía de la partícula es igual a E0, pues vamos a tener que la energía cinética, que es igual a la energía total, menos la energía potencial en X0, pues va a ser cero. Entonces, si la energía cinética es cero, eso quiere decir que su velocidad es cero, y entonces nos encontramos en un punto de equilibrio estable. Entonces, por ejemplo, nos podemos imaginar que tenemos un tazón y una canica. El punto donde la energía de esa partícula es igual a la energía potencial, pues va a ser en el fondo del tazón. Y en ese punto, pues la partícula no se va a mover, a menos de que nosotros le demos energía, pero si le damos energía, pues eso equivale a subir de nivel, ya no estará en E0, sino que estará en algún otro E. Luego, si tenemos una energía igual a E1, pues vamos a tener que la partícula va a estar restringida a moverse dentro de esta región que está marcada por XA a XB. Y entonces la partícula se va a mover indefinidamente de una dirección a otra. Y eso pues lo podemos relacionar con el movimiento de una partícula sujeta por un alambre y sujeto el alambre a un punto fijo. Entonces, eso es lo que pasaría en un péndulo. El panorama energético sería más o menos como esto de esta región, donde la partícula pues subiría, llegaría a un máximo, su velocidad sería cero y luego bajaría, llegaría a un punto donde su energía cinética es máxima y a partir de ahí su energía cinética iría disminuyendo hasta el punto que desaparezca, pero como desaparece la energía cinética, esta se convierte en energía potencial. Entonces podemos ver aquí un equilibrio donde una partícula se va a ir moviendo de una posición a otra. Bueno, también este mismo potencial corresponde al caso de una masa atada a un resorte. Si no hay fricción de la masa con el medio donde donde se ponga, pues entonces esta masa va a ir adelante y hacia atrás y así indefinidamente hasta que llegue hasta infinito. Y entonces, pues eh, eso es lo que representaría un movimiento periódico. Luego tenemos que cuando E es igual a E2, si E es igual a E2, pues lo que vamos a ver es de que la partícula puede estar dentro de esta región em, bueno, dentro de esta región o puede estar en esta otra región. Entonces, eso nos da que podemos tener dos soluciones a nuestro problema. Uno donde el movimiento esté limitado desde XC hasta XD o en otro donde esté limitado desde XE hasta XF. Entonces, dependiendo de cómo bueno, de nuestro problema, pues es cuál solución nos va a importar y dónde vamos a tener que resolver. Dadas las condiciones iniciales de nuestro problema, pues nuestra solución puede estar en esta región o puede estar en esta otra. Y finalmente, cuando la energía es igual a E3, pues entonces lo que pasa es que la partícula puede estar en cualquier punto del espacio, excepto en aquella región limitada por XG. Entonces, la partícula puede estar desde XG hasta el infinito, o también lo podemos ver como si la partícula viniera desde infinito, llegara hasta XG y de aquí rebotara.
Y pues finalmente, si la energía es igual a E4, pues prácticamente la energía potencial va a ser una pequeña perturbación y lo que único que vamos a ver es que cuando la partícula venga moviéndose desde infinito hasta esta región, pues vamos a ver cambios en su energía cinética. Y los cambios en la energía cinética pues van a ser la diferencia entre entre E4 y la respectiva posición dentro de esta curva para la energía potencial. Entonces, a veces es muy importante hacer ese tipo de análisis porque pues, nos sirve para interpretar nuestro problema. Y por ejemplo, tenemos en particular dos tipos de puntos donde la energía cinética puede ser cero. Si la energía cinética estuviera en esta región, pues entonces cuando la partícula está en X1, pues la partícula se queda en X1 y no se mueve. Y eso es lo que le llamamos el equilibrio estable. Y si nosotros queremos describir, encontrar qué caracteriza a este equilibrio estable, pues calculamos la segunda derivada de la energía potencial y esto debe ser mayor que cero. Pero si ahora la energía de la partícula le pega a este punto, pues entonces justamente cuando estamos en este punto, la energía cinética va a ser cero. Pero este punto va a ser diferente a este otro, porque si le damos alguna perturbación a esta partícula, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, pues entonces la partícula se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso es lo que le llamamos el equilibrio inestable. En el equilibrio inestable, pues lo podemos pensar como si tuviéramos una superficie esférica y justo en el centro colocáramos un objeto. Si el objeto está justamente en el centro de esta superficie esférica, pues el objeto no se va a deslizar sobre la superficie, sino que va a permanecer ahí fijo. Pero si le damos un pequeño empujón, por leve que sea, pues entonces vamos a hacer que ese objeto caiga para un lado, para otro, sobre la superficie esférica. Bueno, hasta el momento, ¿alguien tiene preguntas? Bueno, si nadie tiene preguntas, voy a pasar al siguiente punto, que es la solución de este problema. Ok, entonces en este problema tenemos la siguiente situación. Se tiene una canaleta compuesta por tres tramos, dos rectos y uno en forma de arco de circunferencia con radio R, como se muestra en esta figura. Entonces, en el primer tramo AB hay cierta pendiente y se conecta suavemente con el arco BC. Entonces pasamos de una recta a una curva y luego BC se conecta con el tercer tramo, que es recto y horizontal. Entonces pasamos ahora de una curva a una parte recta. Y las longitudes de los tramos son, el primero pues es L, el segundo es 2L y el tercero es 3L. Entonces un pequeño cuerpo inicialmente en reposo comienza a deslizarse desde el punto A sin fricción a lo largo de la canaleta hasta el punto D. Entonces, lo que nos preguntamos aquí es cómo calcular la velocidad de la partícula en los puntos B y D. Y eso tiene que ser función tanto del radio como de este parámetro L que nos da la distancia y de la gravedad. Entonces, el problema, pues, bueno, para resolver el problema necesitamos realizar un conjunto de suposiciones y
pues ir viendo diferentes aproximaciones para poder llegar a un resultado que incluya únicamente esos tres parámetros, el R, L y G. Entonces, lo primero que nos fijamos para resolver este problema es de que en la primera parte del trozo de A a B tenemos un movimiento eh, rectilíneo uniforme en esta dirección. Entonces, es la misma situación que tenemos en un plano inclinado. Entonces, en un plano inclinado, pues nos importa conocer cuál es la inclinación de ese plano. Entonces, como habíamos visto, la solución para eso es de que pues la aceleración de este bloque pues va a ser g por el seno de alfa, en donde alfa pues es la inclinación del plano. Entonces, con eso podemos resolver el movimiento solamente en esta región. Y entonces tenemos que si alfa es mucho menor que 1, pues entonces la aceleración la podemos escribir como g por alfa. Usualmente, si los ángulos son muy pequeños, pues alfa es igual, el seno de alfa es igual a alfa. Pero aquí hay que recordar que alfa lo tenemos que medir en radianes. Entonces, ya tenemos cuánto vale alfa. Ahora, bueno, ya sabemos cuánto vale la aceleración en este primer tramo. Ahora, pues tenemos que conocer cuánto vale alfa. Entonces, para conocer cuánto vale alfa, pues nos fijamos en este triángulo rectángulo, trazamos una perpendicular a la línea que cae y esta línea pues tendrá una longitud aproximadamente de 2L. Entonces, como en el problema nos dice que L es mucho menor que R, pues entonces una buena aproximación es considerar que esto eh, una buena aproximación es de que este tramo curvo es igual a este tramo recto. Entonces, en general, pues no va a ser así, pero para nuestro caso de que esta cantidad L es muy pequeña, pues sí se puede, sí es una solución razonable. Entonces, tenemos que el seno de alfa es igual a 2L entre R, y esto es aproximadamente alfa. Entonces, el bloque se va a deslizar a través de el primer tramo, AB, con una aceleración A es igual a 2L entre R multiplicando a G. Entonces, ya dependiendo de cuánto sea el tamaño L y R, pues tenemos que, cuál va a ser la aceleración de ese bloque. Y pues también lo que esperamos es de que esta cantidad sea muy pequeña porque L es mucho menor que R. Entonces, la aceleración que va a tener este bloque realmente va a ser muy pequeña en comparación con la gravedad. Entonces, ya sabiendo cuál es la aceleración en esta primera región, pues podemos calcular cuál es la rapidez cuando el bloque llega al punto B. Entonces, como se trata esto de un movimiento rectilíneo uniforme en esta dirección, pues entonces podemos utilizar nuestra ecuación que nos dice velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, como la velocidad inicial es cero, pues entonces esa velocidad en A, pues da, bueno, ya no la consideramos, y únicamente consideramos la velocidad en B, que será igual a 2 veces la aceleración con la que se mueve el bloque, multiplicando a la longitud de este tramo. Entonces, sustituimos lo que ya encontramos que es la aceleración y tenemos que la velocidad en B se convierte en la raíz de 2 por 2L entre R por G y por L. Entonces, de aquí, pues vemos que tenemos un 2 aquí, otro 2 aquí. Entonces, eso es 2 al cuadrado, sale de la raíz. Tenemos L y L acá, pues entonces L al cuadrado
y sale un L de la raíz. Y la velocidad en B, pues es 2L por G entre L. Bueno, aquí me falta la raíz. 2. Sí, me falta nada más la raíz. Entonces, para calcular, bueno, ya tenemos la rapidez con la que se mueve en B. Ahora, ¿cómo calculamos la rapidez en C? Entonces, aquí pues nos enfrentamos a un problema complicado y es eh, ¿cómo le vamos a hacer para calcular esta velocidad si aquí esta canaleta se está curvando? Entonces ahí pues no podemos utilizar alguna ecuación este, de física sencilla. Así que tenemos que utilizar algo un poco más elaborado y eso lo vamos a hacer si consideramos la conservación de la energía. Entonces, por conservación de la energía, tenemos que la energía potencial del bloque cuando está en la posición A será igual a la energía cinética del bloque cuando está en la posición C. Entonces, pues nada más la energía potencial de aquí se convierte en energía cinética y aquí pues la energía potencial vale cero. Entonces, con esto tenemos que la energía potencial en A es igual a masa por gravedad por la altura, y esto será igual a la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en C. Entonces, aquí se utilizaron estas dos cantidades, H1 y H2. Entonces, H1 es igual a la altura medida desde la parte más baja de este plano inclinado hasta la parte más alta, mientras que H2 se mide desde nuestra referencia hasta el punto donde la canaleta deja de ser curva y se convierte en recta. Entonces ahora, pues despejamos la velocidad en C y tenemos que esto es raíz de 2G por H1 más H2. Pero ahora nuestro problema se convierte en otro. Ya tenemos la velocidad, sabemos cuál es la gravedad, pero no conocemos cuánto vale H1 y H2. Entonces, para eso, pues hay que utilizar un poco de geometría para poder determinar estas dos distancias. Entonces, determinar esas distancias, pues en el primer caso es sencillo, porque H1, bueno, aquí podemos formar un triángulo rectángulo, donde el cateto opuesto es H1 y la hipotenusa es L. Entonces nos interesa conocer cuánto vale H1. Entonces H1 es igual a L por el seno de alfa, que es el ángulo de inclinación, pero como seno de alfa lo aproximamos como alfa, pues tenemos que H1 es simplemente L por alfa. Entonces sustituimos lo que vale, bueno, ahora necesitamos conocer cuánto vale alfa. Entonces, para conocer cuánto vale alfa, pues nos fijamos en este triángulo rectángulo y tenemos que seno de alfa es igual a 2L entre R y hacemos la aproximación a alfa. Entonces, H1 será igual a L por 2L entre R. Con lo cual, pues podemos poner que H1 es igual a 2L al cuadrado entre R. Para conocer H2, aquí es un poco más complicado. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. H2 es igual a la distancia R, que es la distancia de O a C, menos la distancia de O hasta este punto, que está a la misma altura que B. Pero entonces, este punto, la distancia de O a este punto, será igual a R por el coseno de alfa. Con lo cual, H2 es igual a R menos R coseno de alfa. Si alfa es muy pequeño, pues entonces tenemos que hacer una aproximación. Y esa aproximación se le conoce como la serie de Taylor.
Entonces, dependiendo de la función que nosotros consideremos, podemos hacer una serie de Taylor. Siempre una función trascendental la podemos expresar como si fuera un polinomio. Pero este polinomio pues tiene un número infinito de términos. Para el caso del seno, pues tenemos que el seno de alfa es igual a alfa menos un 1 entre 3 factorial, alfa al cubo, así, menos 1 entre 3 factorial, alfa al cubo, y luego más alfa a la quinta entre 5 factorial, algo parecido a esto. Pero como el primer término en el seno es alfa, pues entonces eh, siempre tomamos únicamente un término y eso nos permite hacer seno de alfa igual a alfa. Pero en el caso del coseno es un poco diferente porque si nosotros decimos que el ángulo es muy pequeño, pues no podemos decir que únicamente el coseno de alfa es 1, porque ahí cometeríamos un error muy grande. Para eso necesitamos meter al menos un segundo término. Y ese segundo término es el alfa al cuadrado entre 2 factorial. Y ya con eso, pues sustituimos esto en la expresión de arriba y tenemos que h2 es igual a r por 1 menos el coseno de alfa, que es 1 menos alfa al cuadrado entre 2. Entonces, este 1 con este 1 se eliminan y solamente nos queda nuestra aproximación a alfa al cuadrado. Con lo cual, bueno, tenemos r entre 2 y esto va a ir multiplicando a alfa al cuadrado, pero alfa ya vimos que es igual a 2L entre r y lo elevamos al cuadrado. Entonces aquí hacemos nada más, bueno, eliminamos una r de arriba con una r de abajo y un 2 de arriba con uno de abajo y nos queda que este h2 es igual a 2L al cuadrado entre r. Entonces ya tenemos cuánto vale h1 y h2 y con eso pues ya podemos calcular cuánto vale la velocidad en el punto C. Entonces la velocidad en C es igual a 2G, h1 más h2. Sustituimos lo que valen y pues h1 y h2 son iguales, con lo cual esto se simplifica y la velocidad en C nos queda como la raíz de 8G L al cuadrado entre R. Haciendo una simplificación, pues llegamos a que esto es igual a 2L por la raíz de 2G entre R. Y ya tenemos cuánto vale la velocidad en C. Y finalmente, pues para calcular la velocidad en D, pues nosotros sabemos que este bloque pues va bajando, acelera hasta esta velocidad B sub B, y una vez que entre en la parte curva, pues va a seguir acelerando y va a llegar hasta una velocidad que es la BC. Entonces, esta es la velocidad máxima que puede tomar la partícula, bueno, el bloque. Y a partir de ahí, el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, como no hay fricción, pues este bloque no va a perder energía y entonces la velocidad aquí será igual a la velocidad acá. Entonces, ya tenemos resuelta esa parte. Y después, pues vamos a lo siguiente. La siguiente pregunta es encontrar el tiempo total que tarda el cuerpo en llegar de A al punto D en función de R y de G. Ok, entonces aquí, pues otra vez repetimos el análisis, pero ahora centrándonos en el tiempo que le toma viajar de un punto a otro. Entonces, primero para el tramo AB, tenemos que eso es un movimiento uniformemente acelerado. Vamos a tener
que el bloque va a caer con cierta aceleración, con lo cual utilizamos la expresión que resulta de integrar la ecuación de movimiento, que es la distancia es igual la, a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como la distancia que recorre este bloque en este tiempo AB es L, pues tenemos esta ecuación. L es igual a un medio de la aceleración por el tiempo AB al cuadrado. De aquí despejamos el tiempo AB y es la raíz de 2L entre A. Pero la aceleración está relacionada con ese parámetro alfa que vimos y con la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a tener que este tiempo es 2L entre G por alfa y esto dentro de una raíz. Sustituimos lo que vale alfa, que es 2L entre R, y llegamos a la solución de que el tiempo que le toma al bloque llegar desde A hasta B es igual a la raíz de R entre G. Luego, cuando queremos calcular cuál es el tiempo que le toma al bloque pasar de B a C, pues aquí hay que hacer una consideración un tanto fuerte, porque si nosotros tomamos en cuenta que este bloque se va a mover a través de una trayectoria circular desde B hasta C, esto es equivalente a que nosotros tuviéramos un bloque y lo ponemos aquí y lo atamos con una cuerda que esté fija en el punto O. Entonces, este bloque se va a desplazar sobre esta trayectoria circular hasta llegar a este punto. Entonces, son dos situaciones físicamente diferentes, pero equivalentes. Entonces, el hecho de que este bloque caiga a través eh, de un camino circular es equivalente a que este bloque lo atemos a un punto fijo y que se comporte como un péndulo. Y entonces, para movimiento armónico, pues ya sabemos también cómo hacer cálculos. Y entonces eso se comporta como un péndulo simple. Si es un péndulo simple, pues entonces su frecuencia será igual a la raíz de la gravedad dividida entre la longitud del péndulo, que es R. Entonces, justamente en esta región, el bloque se comporta como el péndulo, pero ya fuera de esta región, ya el bloque sigue de largo y sin tener ninguna atadura debido a que consideramos. Entonces, el tiempo de caída de B a C es el tiempo de subida que le toma a un péndulo que va de C a B. Como el movimiento armónico es simétrico, pues entonces el tiempo que le toma a, a una partícula moverse desde este punto hasta este punto es igual al tiempo que le toma moverse desde este punto hasta este otro punto. Entonces, esa observación pues nos simplifica mucho las cosas porque podemos poner la siguiente ecuación. La velocidad en B será igual a la velocidad en C por omega por el tiempo de B a C. Entonces, vamos a ver que esto es equivalente a que empezáramos aquí con una velocidad C y el bloque subiera hasta este punto con una velocidad B. Entonces, a partir de aquí, pues ya tenemos una expresión para la velocidad en C que está relacionada con la velocidad en B. Ya podríamos despejar el tiempo, pero pues no conocemos cuánto vale omega. Para conocer esto, pues recordamos, bueno, nos sustituimos. Bueno, aquí me falta un coseno. Es BC por el coseno de omega T por BC. Entonces, despejamos y tenemos que el coseno de omega T BC será igual a la velocidad en B entre la velocidad en C.
Y entonces la velocidad en B, habíamos quedado que era 2L por la raíz de G entre R. Mientras que la velocidad en C, pues resultó ser 2L por la raíz de 2G entre R. Entonces, eliminando términos comunes, pues llegamos al resultado que el coseno de, de omega por este t es igual a la raíz de 2 entre 2. Para determinar cuál es cuánto vale omega por t, pues recurrimos a un triángulo rectángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo, pues el coseno es eh, cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces le ponemos abajo raíz de 2, arriba es 2. Y entonces el cateto opuesto, pues va a ser también raíz de 2. Para que sea raíz de, bueno, sería 2 más 2, 4, y será igual a 2 por 2. Entonces, ese triángulo rectángulo, pues corresponde al caso en el que el ángulo vale pi cuartos. Eso quiere decir que omega por t vale pi cuartos. Entonces, el tiempo que le toma a ese bloque bajar de B hasta C será igual a pi cuartos entre la raíz de G entre R. Reacomodando los términos, pues tenemos que esto será igual a pi cuartos por la raíz de R entre G. Y con eso, pues ya tenemos la solución para la segunda parte. Y finalmente, pues hay que calcular cuánto vale el tiempo en el que se mueve de C hasta D. Entonces, el movimiento rectilíneo, esto es también movimiento rectilíneo uniforme. Aquí el bloque llega con una velocidad máxima BC y se desplaza sin fricción hasta D. Entonces, la distancia de C a D, que es 3L, será igual a la velocidad con la que llega a C por el tiempo que le toma llegar desde C a D. Entonces, habíamos encontrado que esta velocidad C es igual a 2L por la raíz de 2G entre R. Y ya multiplicando por este tiempo, tenemos que el tiempo de esta ecuación, pues lo podemos despejar y tenemos que esto es 3 medios de la raíz de R entre 2G. Haciendo un poco de simplificación, pues sacamos esta raíz de 2 y dejamos únicamente aquí en la raíz, pues raíz de R entre G. Luego tenemos que subir la raíz al numerador y para eso multiplicamos esta expresión por la raíz de 2, con lo cual nos queda en el numerador 3 por raíz de 2 dividido entre 2 por 2, que es 4. Entonces, el tiempo de, que le toma llegar de C hasta D va a ser igual a 3 por la raíz de 2 entre 4 multiplicando por la raíz de R entre G. Con lo cual, pues el tiempo total va a ser el tiempo en el que recorre el tramo AB, que es raíz de R entre G, el tiempo de C a D, que es esto, y finalmente el tiempo del tramo C hasta D. Entonces tenemos esos tres términos. En los tres términos tenemos el factor común, raíz de R entre G, y entonces pues nada más sumamos los coeficientes que están acompañando a cada uno de estos términos. Entonces, por simplicidad, pues vamos a sacar un cuarto como factor común. El primero, pues será 4 veces raíz de R entre G. El segundo será pi por la raíz de R entre G. Y este otro término, 3 por raíz de 2. Entonces, hacemos el cálculo y llegamos a este resultado. ¿Alguna pregunta?
Ahí. Por acá, Alejandro, desde Cuba. Ujú. ¿Se me escucha? Sí, 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 escucho. Profesor, mi duda es, en el tiempo de CAD, eh, ¿qué transformación usted utilizó para llegar al resultado final de 3 raíz de 2 sobre 4? Mm, ¿cómo, cómo? En el tiempo de C Ajá, hasta D, ajá. eh, ¿qué transformación usted utilizó para llegar a 3 raíz de 2 sobre 4, multiplicando la Ah, raíz de R sobre G? ok. Pues sí, como tenemos que despejar t, entonces tenemos que pasar este factor al lado izquierdo. Entonces, para eso, bueno, Mm, cuando despejamos, pues entonces pasamos esto mismo, pero le damos la vuelta al numerador y al denominador. Entonces, por eso sí. cuando pasa para acá es R entre 2G. Entonces, entonces, luego de eso, usted trae 2 fuera de la raíz de 2 que está en el Ajá, denominador de R sobre 2G. ajá, sí. Usted trae fuera la raíz. Ujú. Entonces, en ese caso, ¿cómo es que usted logra obtener el 4 que queda en el denominador en el resultado final? Es que tengo que racionalizar y entonces para eso se tiene que multiplicar por uno, pero este uno va a ser raíz de 2 entre raíz de 2. Entonces, arriba nos queda Sí, 3 por raíz de 2 y abajo nos queda 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Entonces, la multiplicación de esas dos raíces nos da 2 por este 2 4. muchas gracias. Ok, bueno, si no hay preguntas, pues por mi parte sería todo.